Bueno, muchas gracias, Jordi, por tu tiempo, por tu participación, por toda la información que nos brindaste acá dentro de tu ponencia. Platícanos un poquito de tu experiencia dentro de esta empresa Cisco y cómo han sido motor de la transformación digital. De acuerdo, sí. Pues la verdad es que Cisco siempre ha sido pionero en el desarrollo, digamos, de todas las fases, los pasos que hemos vivido de adopción de tecnología, ¿no? Desde que surgen las computadoras y la necesidad de conectar las computadoras, es donde Cisco obviamente empieza a tener ese impacto y ese desarrollo y esa evolución, ¿no? Esa evolución que ha ido con el paso del tiempo acompañando a cómo se ha ido adaptando la tecnología, desde soportar las redes para la interconexión de computadoras, después soportar los centros de datos, soportar las comunicaciones de los móviles, ¿no? Que nos permitieron tener todas estas aplicaciones que tenemos disponibles hoy en día a la mano, soportar a las empresas que desarrollan las grandes capacidades de nube y hoy en día desarrollar justamente la infraestructura que va a ser necesaria para toda esa capacidad que necesitamos para adoptar la inteligencia artificial. Ok, aquí dos puntos importantes, ¿no? ¿Cómo se han estado preparando para estos nuevos paradigmas dentro de la tecnología, enfocado en la parte de infraestructura y los retos o desafíos que vienen acompañados en esto, ¿no? Hablábamos acerca de la inteligencia artificial. ¿Cómo la infraestructura ha jugado un papel importante dentro del desarrollo de la inteligencia artificial? Cuéntanos un poquito de eso. Correcto. De hecho, las bases estuvieron sentadas desde los años 50, ¿no? Los primeros trabajos de Alan Turing, después muchos desarrollos de modelos analíticos y después viene el desarrollo de lo que son las redes neuronales. Sin embargo, la inteligencia artificial pasa como un invierno, o varios inviernos, en los cuales pues, no tenía como esa atracción, no se llegaba a desarrollar como ahora se ha visto. Y en particular, lo que hace que detone como ha detonado hoy en día es justamente la capacidad de cómputo abismal que podemos tener hoy para poder desarrollar todo eso que estaba, digamos, matemáticamente posible, pero desde el punto de vista de la capacidad de cómputo no podíamos desarrollarlo, ¿no? Entonces, lo que hace que despunte impresionantemente es justo esa capacidad y utilizar también otras tecnologías que se veían para cosas diferentes, como eran las tarjetas de gráficos, para desarrollar los modelos de inteligencia artificial y entonces impactar como ha sucedido ahora, ¿no? Hablábamos sobre la infraestructura. ¿Qué consideraciones hay dentro de esto para poder implementar una inteligencia artificial? Porque, bueno, quizá nosotros como usuarios no dimensionamos estas necesidades que tienen, ¿no? Y luego nos aparece información ahí de eso es el almacenamiento que existe actualmente en la nube, que es equivalente a tal y tal. Ya como un poco más visual, porque sabemos que en la nube solamente lo tenemos de una manera no tangible, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los desafíos o los retos dentro de esta infraestructura? Sí, de hecho, unos puntos críticos o beneficiosos que tiene la nube es justamente esta elasticidad, esta plasticidad en la cual nosotros podemos desplegar servicios, ¿no? Utilizarla pues, prácticamente hasta donde queramos, ¿no? ¿Qué nos limita o no? Pues típicamente es qué tanto vamos a estar consumiendo de esa capacidad, ¿no? Pero es muy transparente para nosotros, no lo vemos porque realmente todo el control de esa infraestructura está sucediendo detrás, justamente por los proveedores de nube, y entonces no vemos todo ese despliegue de infraestructura que está detrás, ¿no? Entonces, nos simplifica la vida, sí, pero por otro lado, tenemos ese riesgo de perder el control en cuanto a la parte de costos, ¿no? Entonces, es importante entender en qué fase del desarrollo de la inteligencia artificial nos encontramos, ¿no? Sí. Porque eso va a dictaminar qué nos conviene más desde el punto de vista de costo, ¿no? Y es un costo que al final le estamos tratando de evitar que se le pase a los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar el punto perfecto, digamos, idealmente, en el cual los costos estén en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, tenemos dos alternativas. Desarrollamos la inteligencia artificial en la nube o bien la desarrollamos en los centros de datos privados.
¿Qué va a determinar eso? La cantidad de recursos que necesitamos de cómputo. ¿Y eso cómo lo vamos a medir? Bueno, con la cantidad típicamente de tokens que tanto estamos consumiendo, de estas unidades indivisibles, digamos, de métrica, de cuántos tokens estamos utilizando, y eso lo vamos a poder traducir en costos y eventualmente en una transición que tengamos que hacer de decisión, si lo vamos a hacer en la nube, en premisas, o vamos a tener un esquema híbrido. Es muy posible que tengamos ciertas capacidades que haga mucho sentido que estén en la nube y otras capacidades que haga sentido que estén en los centros de datos privados, donde estemos más cerca de los usuarios. Okay. Otro de los puntos es la latencia. ¿Qué tanto queremos ese tiempo que tardamos en nosotros tener una respuesta, ¿Qué tan la inmediatez? Inmediatez. Es correcto, exactamente. ¿Qué tanto tenemos esa sensación? Porque habrá tareas críticas para las cuales el tiempo de respuesta sea fundamental, ¿no? Sí. Y otras en las cuales quizás podemos sacrificar un poco de latencia en vista de los costos que tengamos, ¿no? Entonces es un balance que tenemos que hacer de cada una de las aplicaciones y cada caso de uso de inteligencia. Hay una cuestión que creo que en algún punto todos aquellos que interactuamos con la inteligencia artificial dentro de alguna u otra plataforma, porque pues ya conocemos diferentes aplicaciones o herramientas con inteligencia artificial, ¿no? Es la protección de datos y parte también de la ciberseguridad. Y luego en estos dos puntos nos lleva a un tercer punto de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Hace unos momentos platicábamos de cómo implementar la inteligencia artificial dentro de la atención ciudadana sin comprometer los datos personales, ¿no? ¿Qué medidas o qué estrategias o consideraciones se debe de tener en esta parte? Porque, pues, como toda tecnología, la inteligencia artificial puede ser una herramienta de doble filo. Correcto. Sí, por un lado tenemos justamente las estrategias de gobernanza de datos, donde vamos a querer que vivan, ¿no? Que residan esos datos, cómo los aseguramos para que no sean posibles de ser vulnerados, ¿no? Entonces lo que es las estrategias de seguridad de los datos en reposo es una de las estrategias, la seguridad de los datos en tránsito, digamos, en vuelo, es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estar moviendo toda esa información, y por esa razón es que tenemos que tener en cuenta que si vamos a estar llevándolos, por ejemplo, a la nube, tenemos que garantizar muy bien la seguridad de ese canal en esa transición de los datos, ¿no? La otra es justamente cómo nosotros evitamos que se utilicen datos de la manera no adecuada, por ejemplo, utilizando los datos para entrenar modelos, ¿no? Es una de las cosas que puede ser impactada, y entonces hay herramientas, hay estrategias con las cuales nosotros podemos generar esa anonimizar, digamos, los datos para que nosotros podamos entonces utilizar las características o los patrones que nos dan la información de los datos sin utilizar la información de las personas. O comprometerla, ¿no? Exactamente. Okay. Acaba otra pregunta. ¿Qué desafíos se han identificado o tienen más presentes o retos a los que se enfrentan en la implementación de la inteligencia artificial como asistente? Yo creo que el primero es cómo empezar, ¿no? Muchos de las instituciones, los gobiernos se plantean cómo empezamos, con qué de todo esto, que es un bagaje muy amplio, cómo empezamos. Ese es uno de los puntos, y creo que el punto más crítico es empezar, es decidir y establecer proyectos, empezar con los casos de uso que se identifiquen que pueden traer esos beneficios, por ejemplo, para los ciudadanos a más corto plazo, donde se pueda entonces empezar a desplegar esto, ¿no? Empezar es uno, tener el talento adecuado es otro de los retos que se tienen. Entonces, cada vez más las carreras de ciencias de datos, de inteligencia artificial, van a tener quizás un desarrollo mayor, sí. Pero en lo que llegamos a ese punto es cómo tenemos más personal capacitado para ello. Entonces, una es fomentar también justamente esos espacios para que entonces haya esa capacitación para las personas,
Y como decía, no es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, sino vamos a tener una readecuación de las habilidades para que entonces nosotros lo utilicemos como asistente. Sí, viéndolo ya desde un punto social, creo que se viene un paradigma en temas culturales, de trabajo, de educación e incluso personal, ¿no? Ya vemos la inteligencia artificial como parte de las herramientas de trabajo, parte de las herramientas para aprender, para estudiar y también como parte de la comunicación. Así que ustedes están preparados o están ajustándose para este nuevo reto que se viene, ¿no? Y bueno, va otra pregunta que lo pusieron dentro del chat. Bueno, déjame revisar si hay alguien más. Ok. Dice: inteligencia artificial y la ciberseguridad. El cómo ubicar fugas de información. Correcto, es uno de los puntos muy críticos. Como veíamos en la presentación, hablamos de un stack, ¿no? Una pila de capas tecnológicas que tenemos que contemplar. Desde la capa de infraestructura física, ¿no? Como tal, como tenemos los servidores, la red que conforma esos servidores. Entonces, desde esa capa nosotros tenemos que garantizar la seguridad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, con estas nuevas herramientas que tenemos para poder tener capacidades de seguridad directamente en la red, por ejemplo, asegurar también las capacidades en los servidores y luego en toda la pila de tecnológica, por ejemplo, en los sistemas operativos, ¿no? Cuando tenemos las aplicaciones en pequeños contenedores que ponemos para nosotros poder tener escalabilidad de esas aplicaciones, bueno, esos contenedores hay que interconectarlos también y entonces tenemos que asegurar, proteger esa interconexión entre contenedores. Y finalmente la capa con la que interactuamos, ¿no? Que los usuarios no integren, por ejemplo, el uso de un chatbot, de una interfase para poder generar contenido malicioso, violento o de algún tipo que no sea adecuado, ¿no? Entonces, proteger también la pregunta y la respuesta que son soportadas, digamos, por las aplicaciones. Excelente. Pues bueno, era la única pregunta que teníamos acá de este lado por parte del público. Te agradezco nuevamente tu tiempo, la participación. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial es algo que todos debemos de tener mapeado dentro de la vida cotidiana, ¿no? Ya sea para uso personal, para implementación de proyectos o como asistente de trabajo, de educación o demás esferas. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Espero que disfrutes el resto del foro, lo que queda, y al rato pasas ahí al Gastroduc para que te tomemos una cervecita o un vinito. Muy bien, sí, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Alex.